Bueno, buenas noches a todos, gracias por su presencia. Voy a repetir el agradecimiento a Alfonso y a Henry. Voy a sumar al doctor Villaronga, que ha trabajado de webmaster en todo esto de GATE de Argentina y también es un muy buen coleccionista de esta especialidad. Bueno, voy a empezar haciendo una pequeña referencia a los bucles de Argentina. Es una especialidad que no fue explotada en la Argentina en general. Yo tomé este tema hace unos 25 o 30 años y bueno, después lo fui abandonando, lo retomé. Y era muy difícil conseguir, salvo determinadas carnet que después vamos a mostrar particularmente y vamos a decir que eran un poco más comunes. La historia de esto es muy simple. Nosotros en la Argentina tomamos la idea de los bucles. Ustedes saben que los bucles es una especialidad para algunos filatelistas de rama mundial. Yo he visto en Australia, he visto en Inglaterra y he visto en Alemania grandes colecciones de bucles de todo el mundo. Bueno, acá en la Argentina lo que yo comencé fue comenzar con el año 1902 y terminar en 1939, 19, después sigue ahora la parte que va a exponer el doctor de su colección en los años posteriores a eso, y después hay otra parte también interesante y que no se debe desperdiciar de carnet modernos que llegan hasta el año 2015 más o menos, o sea que se puede armar perfectamente una colección de 5 marcos y quizá 8 tomando desde el principio. Yo solamente tuve un marco preparado y bueno, voy a hablar de esa primera época. Bueno, Argentina fue el quinto país en adoptar este sistema, que tenía una ventaja en cuanto los que enviaban correspondencia le costaba trabajo cómo llevaban eso, porque se les arrugaba, lo perdían, etc. Entonces inventó esto y el correo argentino, que siempre estuvo en esos momentos, no actualmente, a la vanguardia de todo lo que fuera novedades, se le ocurrió repetir la experiencia de Luxemburgo previo a Inglaterra, previo a Francia, previo a Alemania. En este momento van a ver ahí en pantalla que hay dos bucles, a veces voy a decir booklets, a veces voy a decir carnet, impresos con la Compañía Sudamericana de Banco. Estos dos carnet no existieron en la bibliografía argentina hasta que hará 3 años o 4 yo encontré uno en Argentina, que es el que está abajo, y otro en Estados Unidos. Nunca más se conoció ningún carnet de 1902. Yo atribuyo eso a que la gente usaba el carnet y después lo tiraba, y que si hubo algo residual fue incinerado por el correo argentino. Porque imagínense que es absolutamente imposible que hayan llegado solo 2 ejemplares a nuestra época y no se conoce más ninguno. Esto es fundamental
porque hubo muchos coleccionistas de libertad sentada, nacionales e internacionales, o libertad con escudo, como se debe llamar, que no lo tienen incluido en sus colecciones ni lo han referido. Historiadores postales, dos grandes, hablamos del siglo XIX, don Walter Bosse y Víctor Nigel, mencionan que existieron estos catálogos, estos bucles. Don Walter Bosse le parece haber visto uno, pero no recuerda, y Víctor Nigel denuncia porque repite los decretos del Poder Ejecutivo y las reglamentaciones de la compañía, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, donde está todo esto documentado, pero no aparecían los ejemplares. O sea, tenían documentado a quién se los mandaron imprimir, dónde los entregaron, dónde fueron distribuidos, que se tenía que distribuir una parte a la capital federal en ese momento, otra parte al interior. Acá, por ejemplo, en uno de estos ven que hay un vendedor de Paraná, de la ciudad de Paraná, que vendía estos carnets. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora son dos piezas absolutamente únicas. Voy a partir con la primera, un carnet de 1.25 que tenía 24 sellos. Ahora, vamos a hablar bien de estos sellos porque aquí es donde se radica lo más maravilloso de esta investigación. Aquí tenemos la tapa, el torso de tapa con tarifas, y el último dedicado a la tarifa telegráfica. Y una imagen del acorazado Pueyrredón que ahora vamos a analizar un poquitito más. Este es el tal cual venía en el carnet, el 5 centavos libertad puro. Pero con una característica, voy primero a terminar el de 365 para aclarar todo junto. Este, en vez del acorazado Pueyrredón, tiene el acorazado Almirante Brown, también repite, pero con un valor de 365, que era un valor para la época bastante alto. 24 sellos de 15 centavos, 4 hojitas de 6, más 5 centavos, igual que en el anterior, porque el correo cobraba ese carnet. Nunca más después se cobró el carnet, pero en esta oportunidad, los dos primeros, y ha habido varias impresiones, pero lamentablemente solo lo que ustedes ven es lo que se ha podido encontrar hasta, fíjense, de 1902, ya son 120 años y no ha aparecido ningún. Yo he preguntado a todos los antiguos filatelistas que tuve oportunidad de conocer, a los comerciantes, a cuantos se me ha cruzado sobre este tema, y ninguno me ha podido decir que lo había visto en Argentina. Acá aparece el tema que no es casualidad. Esto se dio en la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, que el doctor Villaronga en sus clases de enteros postales ha mostrado cómo imprimían ellos. Y fíjense que con dos postales acá de Feliz Año Nuevo, se repite la misma imagen que tienen las tarjetas postales. Realmente una maravilla, una cosa que no suponíamos que se utilizaba la misma fotografía. Y acá viene
la parte quizás más interesante. Acá tenemos un carné de la sembradora entero para ejemplificar con otro país, y acá tenemos las tiras de sellos. ¿Cómo se sabe que las tiras de sello corresponden? Bueno, acá hay una investigación muy profunda, que es que si se fijan, tiene acá una pequeña tira. Esa tira es el resultado de una entrecinta que se formaba entre los sellos, con la particularidad que la entrecinta es una entrecinta perforada. Esto no se encuentra clasificado. Yo he hecho una reproducción de esa plancha. El único que dice haber visto una vez un borde de hoja de esto y que lo vendió como mini complemento fue Guillermo Jalín. Fíjense lo importante que uno a veces deja pasar algo sin saber qué es, porque no es un borde de hoja, es un borde de hoja dentado producto de la repetición de esto en la parte superior. Se utilizaba ese margen y con eso se abrochaba al carnet con los ganchos que acá figuran. Acá se ven, se ven. Mismo pasa aquí. Esto era parte de una plancha con entrecintas horizontales. Todos eran entrecintas horizontales muy pequeñas y, bueno, todavía lo que tengo yo es lo único que se ha visto con el borde así. Simplemente Jalil dice haberla visto y vendido como mini complemento. Bueno, acá tenemos un antecedente. Acá está la reproducción de la plancha del 15 centavos, con la entrecinta superior, la intermedia, y en la de 5 centavos lo mismo. Los que estudian libertad sentada o libertad con escudo se van a sorprender mucho que haya habido este tipo de entrecinta, porque no está clasificado absolutamente. Un historiador argentino, creo humildemente que hace una investigación personal mía, y bueno, de ahora en adelante podemos distinguir si un carnet es falso o no es falso. Debido a esto, las estampillas que lo contienen. Hay un antecedente de otra compañía que era Kit anterior, en 1887, de unos sellos telegráficos con el mismo criterio de la entrecinta. O sea que, y también tenemos la CEMES también con la entrecinta, o sea que realmente existieron los sellos de libertad con escudo con entrecintas horizontales. Este dato no está agregado en los catálogos, pero sí ahora está agregado los bucles en el nuevo catálogo argentino. Bueno, de la libertad sentada no tengo más nada que agregar, y paso en 1912 al carnet a 2 pesos verdes, que tenía 40 centavos, 40 sellos de 5, 6 hojitas, bueno, ahí lo están leyendo. Y esto era una concesión al señor Juan Cal. Está todo el transcurso de la licitación, de la concesión, cómo se abrió todo, pero lo único que se conoce es en este color es este carnet, que sí está reproducido exactamente igual porque se ven los defectos que tiene en el libro de Víctor Nachel de 58. Todos estos defectos son de la misma foto. Y esto está hecho con 5 centavos de Salvador, pero no con entrecinta, sino con bordes de hoja. Utilizaron bordes de hoja en la plancha. También
hay aparte de este color verdoso o beige verdoso, hay uno en rojo o borrabino que yo no he tenido. Pero también es de 1912. No hay que confundirse cuando se ven los sellos, que sean sellos de esa época y no de una emisión anterior. Porque en esto de los bucles, en general hay algunos manejos por algunos comerciantes. El primer día de emisión fue el 1 de marzo de 1912. Fíjense que la anulación de la impresión por el correo fue exactamente a los 8 meses. O sea que este carnet duró tan poco tiempo porque Katz no cumplió con las condiciones de la licitación. Este carnet es una maravilla. Él se ocupaba de imprimirlo, recogía las estampillas del correo, daba una garantía de dinero por esas estampillas y cuando entregaba a los carnets le devolvían en estampillas la garantía que había dado. Y con las publicidades estas, él pagaba la impresión del carnet. Estas son las que están en este carnet y hay alguna otra en el carnet de color borrabí. Fíjate que estamos hablando de 1912, acá eran nada más que propaganda, como se decía entonces, ¿no? Fíjese que está los caldos Maggi, el café Paulista, esto es para nuestro amigo de Costa Rica, que no sé si estará por ahí, ¿eh? Y aquí tenemos una diferencia con los carnets posteriores que vamos a ver. Bueno, en 1918 aparece un carnet con la serie ordinaria de San Martín del 17. Tampoco aquí hubo entrecintas, utilizaron bordes de ojo. De este carnet se conocen dos solos. Uno está en poder de Miguel Cacieles ahora en su colección, que lo ha conseguido recientemente, y otro que era mío. Fíjense la cantidad de servicios y qué bien expresado está todas las tarifas, y suma algo que es realmente insólito: ahorro postal. Acá tenemos el especialista de ahorro postal, pero yo traje a colación cómo se utilizaban esos sellos de carnet en un boletín de ahorro postal, de ahorro que después se cambiaba, como explicó Ravignani, por las libretas de ahorro. Se introducía estos montos. Acá está la efigie de la serie y cómo se utilizó. Vale la pena analizar que en 1924 aparece esa serie monstruosa que es San Martín sin punto y con punto. Acá hay un carnet de 0,90 que es el más común de todos los carnets. Se deben conocer unos 15 ejemplares más o menos, no más. Está reservado para avisos, no hay avisos, y se vendían en el correo. Dentro de esto hay una serie de cosas que están en discusión. Acá yo tengo San Martín sin punto. Dicen que ha aparecido un carnet de San Martín con punto. Yo no tuve oportunidad de verlo, pero sí he tenido oportunidad de ver de estos de 90 centavos, salvo uno que habían conseguido las tapas y habían agregado carnet, bordes de plancha, como ¿no? Sin punto, pero como yo estudio los papeles de San Martín, habían puesto
en este año 1924 sellos que eran emitidos en 1930, lo cual hizo fácilmente detectable, con una perfección total estaban hechos, se sacó el gancho con mucho cuidado y rellenaron los carnets. Por eso lo de San Martín con puntos sigue siendo mi intriga, porque los carnets salieron en el 24 y la serie de San Martín del 23 se emitió con punto en 1923. Estos son 100 puntos, como ven. Entonces, es raro que algo emitido en el año 24 haya utilizado sellos de 1923. Quedará la duda hasta que podamos cotejar con un carnet bien el tipo de papel, cómo fue impreso, algunos coleccionistas lo han visto, pero bueno, habría que hacer la expertización si fue armado o no fue armado. De estos carnets de 5 que tengo yo, 2 son genuinos y 2 lamentablemente fueron rearmados por comerciantes. Estos son los interiores de este carnet, que tienen todas las tarifas, vendidos en el correo. Todos los carnets, me olvidé decirlo, eran vendidos en las ventanillas de correo. No los venían vender los concesionarios, salvo en ese primer caso que mostré del primer carnet de 1902, que también se lo habían dado a vender concesionarios que vendían sellos en el interior del país. Bueno, y aparece el último carnet los últimos carnets de la serie de San Martín de 1932. Acá tenemos 3 carnets que ahora vamos a ver. Acá don Mauricio Sigman otra vez gana la licitación y dura desde agosto del 32 a mayo del 33. Este hombre introduce un sistema muy novedoso porque dentro de las publicidades ofrece descuentos en mercaderías, descuentos para cine, descuentos para teatros. Son 46 hojas destinadas a publicidades, pero que tenían aparentemente masivo. Pero en el año 33, el correo, por deficiencia de provisión, por diferencias de no aceptación del público, por algo que todavía no tenemos claro, dio por terminado estos carnets, pero lamentablemente no hay. Otra vez tenemos la gran incógnita de por qué habrán desaparecido. De este carnet se conocen 5, hay en este color y en otro color para el interior, porque el correo pedía que el señor Sigma envolviera los que iban al interior con el color de la tapa, y tenemos 2 colores totalmente diferentes, uno para el interior y uno al exterior. Pero leyendo los boletines, correos y telégrafos, vemos que en un determinado momento el correo decide que sea indistinto el uso de los 2 colores. Después tenemos este carnet de 060, es el único conocido, está en mi poder, no, hasta ahora no ha aparecido ninguno, y el de 1.20 verde, que se conocen 2 ejemplares hasta el momento. Fíjense los años que han pasado, lo que se ha buscado por todos los archivos, en remates nacionales, internacionales, comerciantes, stock, y esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Muy interesante esto en el año 32, acá están los sellos, y el correo se reservaba 6 páginas para poner correspondencia oficial. El resto
era todo correspondencia, todo hojitas de publicidad. Acá lo ven, talleres gráficos, clasificación de... No puse todas porque son 48 páginas. En el resto de las páginas pueden ver muchas de esas ventajas en los comercios, descuentos, etc. Esto ya se hizo con un criterio totalmente distinto. No se utilizaron los bordes de hoja, sino se volvió al criterio de libertad sentada, libertad con escudo, o sea, el primero que hablamos de 1902. Se crearon planchas especiales con entrecintas verticales, también hay con entrecintas horizontales, pero las entrecintas verticales son las que se usaron para este tipo de carne. Acá sí podemos ver que estos están la mayoría en papel holandés, correctamente usado, y estas planchas cuando dieron de baja la concesión, como expliqué anteriormente, el correo empezó a expenderlas como franqueo. Y podemos encontrar, como yo encontré este pedazo de plancha, donde se ve claramente las entrecintas y cómo las cortaba el concesionario. Como siempre, tenía que dejar una suma de depósito hasta que le daban las estampillas y él devolvía el correo. Al principio tuvo mucho éxito esto y después empezaron las irregularidades, que no están muy claras, habla de irregularidades el decreto, y supongo que decidieron la incineración de los carnés restantes y no esperaron más allá de eso, y las planchas no las entregaron más a Sigma y las vendieron al menudeo. Acá tenemos el de 060, que hay un solo ejemplar con publicidad oficial, publicidad de zapatos, de editoriales, una nota de la firma explicando las bondades de este sello, de este sistema para el comercio. Después tenemos acá, me olvidé de mencionar que este ya no es para estampillas de 5, sino para estampillas de 10 centavos, y con el mismo criterio, las estampillas de 300 vertical cortaron para el carnet el sector. Acá se ve uno. Estos ganchos no eran de ningún material galvanizado, sino eran simplemente acero común. Entonces, mayoría no ha resistido el tiempo y la oxidación aparece, pero es un síntoma también de que son genuinos. Por último, tenemos en 1932 este carnet de 10 centavos también, hecho también con esas entrecintas, ¿no? Acá tenemos el carnet desplegado, fíjense qué linda la tipografía de todo esto. Acá este carnet lo vio un temático de fútbol y se enloqueció, porque realmente estas imágenes son muy bonitas, como la del tabaco del anterior, y únicas porque se conocen dos solos carnets de estos, ¿no? Y también hacían en un determinado momento una promoción entregando una foto de un gran jugador, contrapresentación de esta de un gran jugador argentino que era Bernabé Ferreira. Bueno, creo haber dado un panorama rápido de lo que son los carnets. Por supuesto, esto es el comienzo del estudio. Ahora espero que haya muchos continuadores del estudio de carnet. Por supuesto, el más investigador ahora va a ser el doctor Villaronga, que ha tomado la posta, pero creo que también
muchos filatelistas que hacen series que tienen que ver con esto, como San Martín de 1917, Libertad Sentado, Logrador, deberían ya empezar a entender que en filatelia tradicional esto debe ser incluido dentro de los rubros. No así en historia postal, porque es muy difícil encontrar cuál de estos sellos fue realmente circulado. Bueno, les agradezco la atención y sigo con Alberto, que va ya a empezar a compartir. Dejo de compartir. Gracias, Jorge. Pasamos a los carnets de 1939. A ver si podemos hacer presentación. Buenas noches a todos. Adhiero a los agradecimientos de Jorge a Henry y Alfonso, y también agradecerles por inducirnos a hacer estas charlas, porque preparándola he aprendido muchísimo sobre los carnets. A mí me tocan los de 1939, que coinciden con la serie de Prosa y Riquezas 1, y si bien son solamente 2 valores, tienen una riqueza muy importante, en el sentido de que tienen muchas variedades de colores de tapa, de texto, de letras y demás. Todos estos carnets se emitieron a partir del 5 de mayo del 39, todos tienen la imagen de Mariano Moreno de 5 centavos, todos esta estampilla que también está en offset, pero en los carnets solamente se usaron tipografiados. Vamos a analizar primero el carnet de 1 peso con todos estos ítems y después el carnet de 2 pesos. Vamos a analizar la estructura del carnet, los sellos y las planchas que se usaron para cada carnet, y los colores de tapa y los colores de los textos de las tapas, y también las imágenes que hay en las contratapas y las publicidades que hay en los separadores entre las hojitas de estampillas. Por último, vamos a hablar de variedades y falsificaciones, más que nada en el sentido de carnet que podamos detectar que estuvieron siendo rellenados por alguien con la intención de venderlos. Con el carnet de 1 peso la estructura es esta. Tenemos una tapa donde dice Ministerio del Interior y Dirección General de Correos y Telégrafos, que siempre está en negro en esta serie, y lo de 20 sellos y 1 peso cambia los colores según el color de tapa, como ahora vamos a ver. Cuando desplegamos la tapa hacia arriba, vemos los sellos. Este carnet, 20 centavos, tiene 20 sellos que suman 1 peso, 20 sellos de 5 en cuadros, con un borde de hoja o entrecinta, vamos a ver que es una entrecinta cortada, para abrocharlo a la cartulina de las tapas. En la contratapa, como mostró Jorge, hay tarifas, en este caso internas e internacionales, y en las hojitas intermedias, una vez que sacamos la primera hoja de sellos, vemos que el correo sugiere que consulten las tarifas antes de franquear, por eso todos estos carnets tienen sus tarifas impresas. En la contratapa, cuando damos vuelta al carnet, tenemos publicidad del correo. Hay 10 formatos de publicidad distintas en la contratapa. También hay varias publicidades, también todas del correo, en los separadores, y no hay publicidades privadas en estos carnets. Por último, para ver el dorso de la contratapa, el dorso de esta contratapa, no tengo ningún carnet sin separadores y sellos, así que utilicé este, que creo que es una prueba, es donde se ve el dorso de la contratapa, que se repite en todos los carnets de 1 peso, y ahora lo vamos a ver, pero esto creo que es una prueba porque fíjense, no tiene los restos de broche, ni tiene broche, nunca fue utilizado, y en la tapa hay algunas variaciones. Vamos a pasar a lo importante de este carnet, que son los sellos. Un pequeño repaso. Esto es una plancha de uno de los sellos tipografiados de Prosa y Riqueza. Son en total 6 sellos chicos de Prosa y Riqueza que fueron tipografiados. El Sarmiento de 1 centavo es una, y es para mostrar la disposición de la plancha estándar. La plancha estándar tenía 10 por 10 estampillas. Estaban impresas en esta máquina, que es una Gebel tipográfica modelo BRM, que se instaló
en 1930 en la Casa de Moneda de la Nación, que fue la que imprimió todos los sellos. Esta máquina imprimía los sellos, perforaba vertical y horizontalmente, numeraba las hojas con un número lateral en el borde de hoja, y cuando pasaba la hoja, cortaba la hoja en cada 100 estampillas. En realidad, esta máquina que, fíjense, trabajaba con bobinas de papel, esta bobina mide 28 centímetros, que es lo que se mide de borde a borde lateral, de arriba a abajo la plancha mide 33 centímetros, y tiene una plancha tipográfica de impresión de una circunferencia de 66 centímetros. Eso quiere decir que cada giro de la placa tipográfica se imprimían 200 sellos. Y la máquina cortaba, esto está reconstruido, copié 2 veces esta plancha, la máquina cortaba estas planchas en planchas de 100. Pero podemos saber cuál es la plancha superior y podemos saber cuál es la plancha inferior de estas 200 por este numerito que está acá, este 1, que indica que es la plancha superior. En las entrecintas intermedias se imprimía un 1 y un 2. Acá también está la reproducción de eso, también está cortado, como pueden ver acá. En la plancha superior se imprimía quedaba en el borde inferior un 1. En la plancha inferior quedaba en el borde de hoja superior un 2. Con eso podemos diferenciar las planchas si son la primera o la segunda. Esta es la plancha estándar para vender en ventanilla estampillas de los distintos sellos tipografiados. Ahora vamos al 5 centavos con las planchas que se utilizaron para los carnets. Acá les presento 2 planchas para los que conocen papeles de Prosa y Riquezas 1. Esta es una plancha con un papel mate, no encapado, y que se llama mate lustroso, que fue uno de los papeles donde se imprimieron para carnet. Esta es una plancha de un tizado rayado horizontal, es decir, un encapado con tiza o kaolín, y tiene un brillo distinto. Estas planchas, fíjense las variedades en relación a la plancha de 100. Se colocaron 2 líneas de entrecintas en la tercera y octava fila. Se invirtieron la quinta, sexta y la novena y décima, conformando lo que son los famosos Ted Veitch, que en Prosa y Riquezas 1, el único sello que tiene Ted Veitch es el moreno de 5 centavos, porque fue el único sello que se utilizó para carnet. También, además de Ted Veitch directos, hay Ted Veitch con entrecinta, hay posibilidad de un cuadro con un complemento inferior. Si no estuviera cortada la plancha, podría ser un cuadro con un complemento de hoja superior. Y en la plancha de 2 pesos vamos a ver que hay complementos, además complementos laterales. La forma de cortar cada una de las hojitas de los carnets era esta. O sea que en la fila 1 y 2 se hacían 5 hojitas y con eso se llenaba un carnet de 20 estampillas. Por lo tanto, en una plancha completa se podrían llenar 4 carnets completos de 1 peso. Cuando, por supuesto, en la que quedaban invertidas se cortaban así. Esta otra la puse también porque tiene una particularidad. Yo les conté que esta es del borde de hoja superior de las 200 porque tiene el 1 en el borde de hoja inferior. Esta es la impresión de la Geber de las 200 estampillas, en este caso son 80, con 20 entrecintas, era la superior. La inferior tendría el número 2 en el borde de hoja superior. Pero esta tiene encima una alteración que tiene el número 1 y 2, no donde se cortaba, sino en la posición 30. Es una particularidad de esta plancha, por lo tanto, en el rayado horizontal tizado podemos encontrar cuadros con entrecinta y los números 1 y 2 en el mismo sector. Una particularidad de la forma en que imprimieron estas planchas. Pasando a las tapas. Las tapas tienen 5 colores distintos. Acá pueden ver, yo creo que hay 2 tiradas distintas. Esto sería una de las 2 tiradas, no sé si la primera o la segunda. Me oriento más a la primera por algo que después les voy a comentar. Este color oliva lo vamos a llamar verde, este rosa fuerte lo vamos a llamar rojo, y este violeta.
O sea que tratemos de unificar la terminología en verde, rojo y violeta, para hacerlo más simple. Medía 74 milímetros de alto por 48 de ancho, y Ministerio del Interior estaba encima de Dirección General de Correos y Telégrafos. Estos tres, el color de la tapa siempre llevaba el mismo color de tinta. Fíjense que el verde tiene rojo, el rojo tiene azul y el violeta tiene dorado. Estos tres carnets de los 5 colores de tapa tienen ese color fijo. En tanto que los otros 2 colores de tapa tienen 3 colores distintos en cuanto a las letras. Este lo vamos a llamar rosa, tiene un tinte rosado. Este lo vamos a llamar beige, aunque alguno parece más amarillo. Pero tenemos verde, rojo, violeta, rosa y beige. Estos 3 con un solo tipo de letra, estos con verde, rojo y violeta, que coincide con verde, rojo y violeta de las tapas, verde, rojo y violeta del otro. Y tienen la característica que son un poquito más anchos, miden 51 milímetros. Y Ministerio del Interior, en vez de estar arriba, Dirección General de Correos y Telégrafos, está abajo. Por lo tanto, creo que esto fue una tirada de carnet y esto fue otra tirada que hicieron. Yendo a algo de material de archivo, tengo estos 2 carnets que nunca fueron usados, no tienen gancho, como les mostraba, son los que les mostré la contratapa, el dorso de la contratapa en la primera hoja, la primera diapositiva. Le falta la I de Correos y Telégrafos, no tiene Ministerio del Interior, y están impresos en un negro, como siempre, Dirección General de Correos y Telégrafos, y este es un negro, un azulado muy profundo con que tiene las letras. Interpreto que por estas características, que es distinto, es un material de archivo. Aunque, y esto es una de las cosas que uno aprende cuando prepara una charla, que el que más aprende es el que prepara la charla siempre, revisando en el foro de Filatelia Argentina, encontré esta imagen que había subido, estas varias imágenes que había subido Víctor Gugliano hijo. Hablé con él ayer y me lo confirmó, que también le falta la I, tampoco fue abrochado, y fue otro formato de ensayos o pruebas para la confección de los carnets. Estos son dibujos, y Gugliano piensa que son dibujos del autor, son muy parecidos a lo que fue aceptado. Fíjense el formato, este sí fue el formato de texto, fíjense que es muy parecido, casualmente le falta la I entre Correos y Telégrafos. En el dorso tiene una propaganda de radiotelegramas con una torre de transmisión en tierra y un buque en alta mar, que también se repite, como vamos a ver en los otros carnets. Y en las hojas internas también esbozan las tarifas nacionales e internacionales, y en vez de poner en la prueba un cuadro de Moreno de 5 centavos, puso un cuadro de Belgrano de medio centavo. Creo que estos son dibujos del autor de Delacqua, que fue el que diseñó estos carnets. Todo esto como material de archivo. Yendo a las contratapas, acá tenemos las 10 contratapas con publicidad del correo. Puse 2 de cada uno de los 5 colores, 2 verdes, 2 violetas, 2 rojos, 2 rosas y 2 beige. Y tenemos 3 que son de correo aéreo, uno por el primer avión, otro que utiliza el correo aéreo para ganar tiempo, y otro utilizar el correo aéreo para la costa sur, que dice por acá, que es en realidad la costa atlántica de la Patagonia. Hay 4 que son de postales y 3 que son de telegramas. Estos 2 y este son de telegramas. Estos 4 es certificado, que tiene la característica del candado este, que es solo un color, igual que el color de la tapa. Los otros todos tienen combinación de un color y el negro. Este es para la promoción de pequeños paquetes, que tenía tarifas promocionales hasta 1 kilo. Esto es una publicidad diciendo que todas las cartas llegan a destino. Y esto de la última hora, si se impone una carta a última hora, debe pagar siempre franqueo doble. Y los 3 de telegrama, estos son cartas telegramas. Es un formato semipostal, semitelegráfico, donde permitían, por una tarifa baja,
50 a 100 palabras, se presentaba el formulario de imposición, pero no lo transmitían como un telegrama inmediatamente, sino lo transmitían cuando había tiempo del operador. Podía ser ese día, al día siguiente, y una vez que se recibía ese telegrama, se enviaba por cartero común, no de urgencia como un telegrama habitualmente. Este otro, el segundo, es promoción de telegramas y telefonogramas. Es el único que está en 3 colores, fíjense, tiene un violeta, un amarillo y un negro. Y el de radiotelegramas, lo que estaba en el dibujo de Delacqua, la torre de transmisión desde tierra y el buque, o también radiotelegramas entre buque y buque. Estas son las 6 tapas, y si combinamos las 5 colores de tapa con 10 contratapas, vamos a tener que encontrar, debería haber 50 carnets distintos. Y si consideramos que los rosa y los beige tienen 3 de cada uno, se multiplican los carnets. Entonces, un poco para contestar eso, armé una tabla donde puse acá las 9 opciones que tenemos, es decir, el verde y rojo, el violeta y dorado, el rojo y azul, y del rosa, las 3 opciones de letras, y del beige las 3 opciones, son total 9. Si fueran 9 por las 10 propagandas, serían 90 los carnets posibles, pero parece que hay un formato donde los 3 primeros ocupan todas las columnas, hay de todos los dibujos en el dorso, que serían 30, de los cuales acá tenemos marcado y vimos hasta ahora 20. En tanto que el rosa y el beige se centralizan en estas 4 hileras, que son certificados de última hora, pequeños paquetes y radiotelegrama. Acá habría 30, acá habría 24, o sea que parecería que en vez de 90 habría 54 carnets distintos. Puede ser que el día de mañana aparezca una cruz por acá y nos cambie toda esta impresión de que están orientados en este sector. El único que hemos visto en todas las formas es el de última hora, que está en los 3 colores y que está también en los 3 primeros tipos de carnet. Si vemos solamente los rosa, podemos ver de estos 6, que están los 3 última hora, el certificado, el radiotelegrama y pequeños paquetes. Y si los damos vuelta cada uno en su lugar, tenemos acá las 6 tapas, y vemos que cuando el dorso es rojo, las letras son rojas, cuando el dorso es violeta, son violeta, cuando es verde. Acá es totalmente rojo, y estos 2 tienen rojo y negro, también son rojos. Es lógico porque el carnet desplegado le quedaban las 2 caras del mismo lado, y hacían una pasada de color. Y si vemos los beige, que también son 6, vemos que el certificado, en este caso, es totalmente violeta, y en la tapa es violeta. Así tenemos combinaciones del color de las letras con el color de las imágenes del dorso. Estas son las hojitas intermedias. La única que se repite en los dorsos de las tapas, en la contratapa, es las cartas telegrama. Los demás son publicidades también del correo. Este es el carnet abierto con una hojita un cuadro de 4 sellitos, un separador, 4 sellitos, un separador, perdón. También están en distintos colores, como por ejemplo estos. Así llegamos al final de los de 1 peso, con variedades. Acá les presento 2 variedades de impresión. Este es un carnet desplegado normal, que tiene en negro Correos y Telégrafos, Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio del Interior, en negro algunas cosas en el dorso, en azul tiene el frente y el dorso, como dijimos en todas estas. En estos 2 le falta el negro. Estos 2 corresponden a estos 2 carnets, cartas telegramas de nuevo. Fíjense, es todo negro menos las letras del frente serán rojas de este carnet verde. El rojo está en este sector, que es exactamente este sector en este carnet. Por lo tanto, este es un cartas telegrama no impreso. Y en este por el primer avión, el rojo es la flecha y estas imágenes, que se repiten exactamente acá.
Por lo tanto, estos son dos variedades de impresión con falta de la impresión del negro, que no es una prueba porque han sido usados, han sido vendidos, tienen hojas en su interior y fueron circulados, a pesar de este error. Sucedió con los carnets estos también algo parecido a lo de Jorge, lo que dijo Jorge, que el público no los aceptó mucho, no se vendieron tanto como se esperaba. Entonces, como vamos a ver después, parece que el correo hizo una segunda tirada para que lo compren los filatelistas, y así tampoco funcionó, y entonces al final las planchas que le sobraron las vendieron en ventanilla. Por supuesto, algunos filatelistas compraron planchas o parte de estas planchas y se circularon. Alguno puede ser una circulación totalmente correcta y no filatélica, donde podemos tener en un 25 centavos de tarifa un Ted Bache con entrecinta, acá 2 cuadros de Ted Bache con entrecinta, acá un Ted Bache, pero que tiene como un complemento, y todas estas hojas que tienen Ted Bache son hojas, sin duda, que salieron de la plancha de 80 sellos y 20 entrecintas de la plancha producida para el carnet de 1 peso. Bueno, así terminamos con el sello, los de 2 pesos, pasamos a los de 1. Nos quedan unos minutos todavía. La estructura del carnet, en este caso, es parecida, nada más que, bueno, tiene otro tamaño. Abierta la tapa, se ve la hoja que para hacer 40 estampillas es el doble, 2 pesos, son 5 hojas de 8 sellos, con 2 entrecintas que sirven para abrocharlo. También hay separadores internos, y en la contratapa, lo que les decía, estos carnets posiblemente sean de la etapa que ya no se vendían al público y trataron de vendérselo a los coleccionistas. Esta es una imagen de la parte interna de la contratapa, que ahora vamos a volver a eso. La única variación, acá no hay Ministerio del Interior arriba y Ministerio del Interior abajo, sino que hay alguna variedad en cuanto a la posición de la estrella. En el armado tipográfico, esta estrella tiene una punta que apunta a la hora 6, y esta no apunta a la hora 6. No digo que apunte a la hora 12 porque apunta entre 12:30 y 1, parece, pero son los dos formatos de estrella. Cuando veamos todas las tapas van a ver que son estas dos posiciones y alguna variación pequeña. Y esto está tipografiado porque en esta dorso de contratapa hay acá un pequeño relieve que corresponde con esto, y lo podemos ver mejor acá. Este es el relieve que se genera al imprimir esto, y este relieve puede producirse si esto es tipografiado. Vamos a analizar las planchas. Lo más importante en este caso, la plancha para 2 pesos, también es de 80 sellos y 2 entrecintas verticales, 20 entrecintas verticales. Con esto se formaba la hojita de carnet. Acá, en cada plancha, vamos a armar solamente 2 carnets de 40 sellos, 40 de acá, 40 de acá. Y fíjense que puede ser que cuando cortaron esto sería lo lógico, que saquen los bordes, lo corten por el dentado, por el perforado, y quede perfecto. Sin embargo, ha pasado que han cortado la entrecinta y queda algo de entrecinta de este lado, o más de acá para abrocharlo les quedaba cerca y queda más entrecinta, y al cortar esta entrecinta, del otro lado vamos a tener borde de hoja. Fíjense que las entrecintas están punteadas, los bordes de hoja no están perforados, ni este ni este. O sea que es lícito que haya un carnet armado con algo de entrecinta y algo de borde de hoja. Esto es también un granulado vertical indentizado, es el otro papel que tenemos, además del rayado horizontal. Estos son algunos segmentos de plancha de
el mate lustroso con entrecintas verticales. Este corresponde a este sector. Fíjense que está el borde de hoja, la entrecinta superior que está blanca cuando se blanquea toda la columna. Como material de archivo apareció este carnet, que cuando lo abrimos es un carnet con tapas sin imprimir, pero tenía 10 sellos sin tachar de Moreno de 5 centavos, el resto estaba tachado, los otros estaban cortados, y el dorso de estos sellos era papel para muestra. O sea que era algo que se estaba preparando posiblemente para los carnets. También en lo mismo se hicieron con los hechos de prosa y riqueza, los valores de medio centavo, 1 centavo, 2, 3 y 10 centavos. De todos estos no hay carnet. Todos tienen en el dorso papel para muestra. Algunos en rojo, otros en naranja. También Jorge había puesto en su colección que hay 3 sets de estas muestras solamente. Bueno, acá tienen una completa, donde están en todos 10 ejemplares. Están tachados los bordes, solamente no está tachado este, está tachado abajo, pero este no está tachado porque era un borde de hoja arriba y no tenía nada que tachar. Este es el material de archivo. Vamos a las tapas. Las tapas, en este caso, los colores son muy similares a los colores que vimos antes. El violeta, verde y rojo está igual, el beige está igual y el rosa está reemplazado por un gris. Son los mismos colores y están reemplazados por un gris. Estas tapas, estas dos y estas dos, yo las he observado solamente el violeta en azul, el verde en azul, el beige en rojo y el gris en rojo. Estas dos, igual que las anteriores, son más grandes, 12,4 por 6,6, estas 12,2 por 6,0. Y ahora van a ver que estas tienen distintas contratapas, que también tienen la roja, pero esta roja, que es rojo y negro, esta es un gris verdoso y negro, y esta es gris verdoso y azul. Esta última, de rojo y negro, tiene el mismo dorso que estas dos. Veamos. Las 5 de arriba tienen 5 dorsos distintos. Radiocomunicaciones, otro dibujo. Promoción de fonopostal, que se vendía el disco con la púa. El medio de locomoción, donde hay un auto, un barco, una locomotora, un barco. Y por el primer avión, que es similar al anterior, pero con otro formato. Y casilla de correos. El rojo también tenía estos 5 tenían estos 5 colores, 3 por 5 son 15. Y estos tenían todos el mismo color. El rojo es el único que tenía este color. Y era timbre para coleccionistas, como vimos en el beige arriba. Por lo tanto, creo que hubo una primera tirada de este grupo. Hubo una segunda tirada posiblemente del rojo, que es más chico, con este fondo. Y a lo mejor, o todos juntos, rojo, beige y gris, la última tirada de este tipo de carnet. Como ven, la variedad es importante. Son todos raros, son muy valorados. Hay mucho. Yo en mi colección tengo aproximadamente 70 de estos carnets, de todos los carnets. Pero son muy buscados y muy interesantes para distintas circunstancias. Esto es las hojitas que hay dentro de estos carnets. No tienen ninguna característica importante. Distintos papeles, distintos colores, pero son para separar los sellos y que no se peguen. Y por último, como para tener en cuenta falsificaciones en el sentido de relleno del carnet, hay que tener en cuenta que los 3 papeles que hemos visto en carnets de este tipo son el tiza granulado vertical, el mate lustroso y el tiza rayado horizontal, para los que conocen algo de estos carnets. Esto lo hemos analizado con Javier Morillas, con Daniel Romero, y no hemos visto, aunque algunos otros autores hablan de que podría haber un tizado norteamericano también. Lo dejamos aparte y lo discutiremos en su momento cuando veamos alguno.
Pero lo que sí, si ustedes ven un carnet con un moreno litografiado o offset, impreso en offset, no es, ese carnet está rellenado. Lo mismo que si ven un moreno con filigrana distinta, no es de este grupo. Si se usaron las planchas de 80 sellos, estas planchas que yo tengo, si las corto y las pongo dentro de un carnet, muy difícil que se den cuenta. Pueden darse cuenta por los broches, porque tenemos que coincidir el tamaño del broche con las perforaciones que tiene la tapa del carnet. Y el tamaño de los broches no es el estándar, no es una brochadora que tenemos en casa que va a brochar ese tamaño. Por supuesto, si tiene doble perforación el carnet, sospechen de que sea original y que no esté rellenado. Y cuando se manipula el broche, además que son muy frágiles, se pueden romper, al levantar las patitas de atrás de los broches, se pueden dejar marcas en las tapas. Si hay marcas alrededor del broche, también pueden sospechar que ese broche fue modificado. Y tengan en cuenta también los separadores de publicidad, porque he encontrado un carnet que empieza con un separador, no con un sello, un grupo de sellos, sino con los separadores que tienen que estar ordenados detrás de los sellos. Y ahora sí, por último, si me deja pasar, no me deja pasar, porque algunos detalles, tres diapositivas más y terminamos, sobre todo los carnets de 2 pesos. Un concepto es que la longitud del carnet tiene que coincidir casi exacto con la longitud de las hojas. Las hojas son 1 milímetro más cortas que los carnets. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una hoja que se usó en un carnet y que no se usó toda la entrecinta. Se cortó una parte de acá y una parte de acá. Esta es la columna de posición 1, la primera de las 2 columnas. Esta es la columna en posición 6. Y yo se lo puedo afirmar porque dijimos que los bordes de hoja no están perforados y las entrecintas verticales están perforadas. O sea que al estar perforado, esta es la sexta, esta es la primera. Y acá también esta es la sexta, y lo decimos porque esto es un borde de hoja. Al no utilizar toda la entrecinta, falta algo para terminar el carnet, y dejaron muy bien el borde de hoja, y esto es totalmente lícito. También lo podemos ver acá, estos 3 están bien armados, los 3 coinciden en la longitud del carnet. Este tiene la entrecinta completa, no tiene nada acá. Este tiene una parte de la entrecinta acá y una parte acá. Esta es la entrecinta en primera columna, esta es la sexta columna, y esta es la entrecinta de sexta columna, y este es el borde de hoja. Todos estos son lícitos. Y estos son todos rearmados. Fíjense que ninguno llega al borde del carnet, las tapas son más grandes. Lo que deberían ser entrecintas son borde de hoja porque no están perforados. Y encima 2, este y este, tienen el número de plancha que está en el borde de hoja y no en las entrecintas. Por lo tanto, esto es todo. Quería mostrarles la variedad que hace toda esta serie de carnet, muy interesantes, y ya de por sí solos son todo un lujo poder coleccionarlos. Muchas gracias a mi oficina, a los que estuvieron hoy, a los que van a ver en estos días, y a los que algunos dentro de unos años vean esto de carnet, también los saludo de acá del pasado. Muchas gracias. Gracias, Alberto y Jorge. Muy interesante presentación. Muy buena, muy linda. Excelente. ¿Algunas preguntas o comentarios por ahí? Ya tenemos ahí un par. Alejandro. Sí, hola, buenas noches a todos en general. Bueno, primero felicitarlos porque la verdad que fue una charla muy entretenida y hermosa con un material impresionante. Y bueno, me trastocó un poco todo lo que yo tenía visto con respecto a las planchas de República con Escudo, que mostró Jorge al principio, y tenía algunas preguntas. Una, si pudiste encontrar algo de por qué salieron recién a los 2 años de que el sello salió a circulación.
porque República salió el 12 de octubre de 1899 y los carnés recién en 1902, si puede haber habido algún motivo para eso. Y lo otro que voy a tener que ponerme a estudiar y a pensar es cómo lograban en República hacer la plancha que vos mostraste. O sea, cómo lograban hacer esa entrecinta. ¿Por qué? Porque en el sello de 15 centavos, que vos mostraste la entrecinta chiquitita, la compañía sudamericana de billetes de banco hizo 3 planchas nada más, de 100 sellos. Entonces no logro entender cómo lograban hacer esa entrecinta, o si había planchas específicas para estos carnés que ni siquiera se inventariaron. Bueno, Que ni están inventariadas, porque yo tengo el acta de destrucción de planchas de la compañía sudamericana de billetes donde están todas las planchas numeradas. Entonces, bueno, está buenísimo porque es para ponerse a pensar, a investigar y a ver cómo lograban hacer eso que mostraste con el material, Jorge, maravilloso. Yo lo felicito, me encantó muchísimo la charla, aprendí muchísimo y la verdad que fantástico el estudio y cómo lo presentaron. Felicitaciones, Jorge, y felicitaciones, Alberto. Gracias. Te voy a contestar. Cuando veas un carnet, te vas a dar cuenta bien cómo es. Te vuelvo a repetir que se vendieron en un momento esos bordes de hoja como mini complementos. Los vio Guillermo Jalil. Y bueno, el descubrimiento de que hubo eso. ¿Por qué 2 años después? Bueno, salió 2 años después porque la serie seguía emitiéndose, ¿no? Y que fueron planchas especiales, no tengas, pero la menor duda, y te mostré lo de Kit, para que te sirva de antecedente de que no era una cosa nueva tampoco. Se había hecho en Argentina por Juan Kit. Fantástico. Fantástico. Comentando lo de las fechas, Prócer Riquezas 1, el primer sello salió el 1 de octubre de 1935 y los carnets se hicieron en el 39. Y las planchas que se hicieron, se les ocurrió en ese momento al correo hacer carnet. Y las planchas que se hicieron fueron especiales, fueron rediseñadas, le sacaron, borraron de la plancha tipográfica, borraron 2 líneas y dieron vuelta a imágenes, hicieron un trabajo específico para el carnet. Pero en Libertad peor, porque dentro de todo en Próceres lo que hicieron fue una línea, borrarla, pero en República con Escudo lo que hicieron es cambiarle el tamaño a la línea, porque se le hicieron más finita todavía. Es como que hicieron una plancha entera nueva, no le borraron una línea. Tuvieron que hacer una plancha entera nueva con esa medida. Increíble. Mirá, si vos ves las cantidades que se emitieron, vas a ver que justificó ampliamente hacer estas planchas. Sí, en República con Escudo hizo muchísimas planchas, se hicieron casi 100 planchas de todos los valores, para todo lo que duró la serie. Pero no están inventariadas, no existen en ningún lado, es increíble. O por lo menos nunca lo leímos, no lo pude leer en ningún lado. Está bárbaro, fantástico. Fantástico. Felicitaciones de nuevo, me encantó. Gracias. Miguel. Bueno, primero de todo, felicitarlos a los dos, la verdad que muy interesante la charla, mucho estudio y un material, bueno, espectacular, ¿no? O sea, en ese sentido me saco el sombrero y les digo que realmente muy interesante, muy bueno. Quería decir una pavada, pero que bueno, de alguna manera me llamó la atención esto que decía Alejandro recién, el tema del tamaño de las entrecintas. Yo no sé, alguna vez conté que en Caja de Ahorro, todas las planchas, desde el primer día que se hizo Caja de Ahorro hasta el último, todas venían con una entrecinta central. Eran planchas de 50 sellos en 10 columnas, y cada columna, perdón, en 5 columnas de 10, y en el medio había una entrecinta. Inicialmente la entrecinta era de menor tamaño que el sello, era mucho más chiquita, y después, a partir del año 35-36, la entrecinta era del tamaño del sello. Digo esto porque me parece que había como una especie de tendencia a que las entrecintas inicialmente fueran menores que los sellos, y después no, después dijeron, bueno, borramos un sello y es más fácil.
Sí, para las No sé planchas si- especiales, digamos. Claro, sí. Pero al principio tenían un tamaño menor. Por lo menos yo me sorprendí mucho cuando vi eso en una entrecinta, les digo más o menos de los años 30. Bueno, era eso nomás, pero... Sí, da la impresión que los diseños de las planchas los podían manejar a gusto y a necesidad, y lo podían adaptar a cada una de las necesidades de lo que estaban diseñando, ¿no? Una curiosidad referente a eso. ¿Qué tan laborioso o difícil es el proceso de recrear una plancha? Sobre todo, Alberto, en esa máquina que mostraste que prácticamente hacía todo, se ponía la bobina del papel y al otro lado salía ya el pliego listo para la venta. El rehacer una plancha es un proceso sencillo, también automatizado con pantógrafo. ¿Cómo es ese proceso? No te puedo aclarar, pues son planchas tipográficas, en general las tipográficas son planchas metálicas, Sí. que podían producirse utilizando ácidos, pintaban las planchas, protegían algunos sectores, lo del dibujo, y el resto con ácidos comía la parte de la plancha, entonces quedaba en relieve sobre un metal que podía aplicarse en un cilindro para que actúe en una máquina rotativa. Pero el detalle, sin duda, hay un máster y ese se replicaba en cada una de las posiciones. En cuanto a las entrecintas, encontré, en este caso no era un tema para lo de los carnets, pero las entrecintas, esas entrecintas tienen grupos de 5 que se repiten en distintos lados de la plancha. Hay 5 entrecintas que están en la hilera, por ejemplo, en la fila 3, al final, en la segunda parte, y también están en la fila 8 en la primera parte. Y en el borde de hoja también están en las mismas entrecintas, porque tienen los mismos defectos. Pero posiblemente hagan una copia de 5 sellos, y esos 5 sellos los van replicando en toda la plancha de 100 o de 80. Es todo un trabajo, pero que dura a muchísimas impresiones. Es metálico, es una máquina rápida, es una impresión rotativa que no tiene fin. Hay fines de bobina, hay sellos que tienen tipografiados con fin de bobina. También hay sellos offset que se utilizaron bobinas y también pueden tener un fin de bobina, es decir, adosado un sello con otro. Pero el detalle de cómo las hicieron, no lo sé. Eso, cómo lo replicaron, no lo sé. Gracias. Me imaginaría que si había... El proceso suena similar a la tipografía, ¿no? Lo que agarras un bloque, lo repites, todo eso, quizás de repente dentro de ese concepto los bloques eran para ellos fáciles de replicar. No sé, me llamó la atención. No había... Recién caigo en cuenta porque no tenía yo conocimiento de, por lo menos de lo que yo colecciono, que hayan habido carnet de nada, pero tiene lógica, pues, ¿no? ¿Cómo hacer físicamente que encaje en el envoltorio, en las cubiertas? Había que de alguna manera rediseñar el pliego si es que el pliego ya no estaba, no facilitaba la manipulación de ese modo, ¿no? Mirá, Sí, muestro. Es re interesante. Realmente no me puedo imaginar. Muestro algo, un minuto nomás para que lo veamos. ¿Se ve ahí lo que estoy mostrando? Ahí viene, sí. Esto es una plancha. Es de 16 centavos, perfecto. Pero todas las planchas fueron iguales. No sé si me explico. Sí. ¿Cómo le meten la entrecinta ahí? Claro, tienen que hacer una plancha distinta a esta. ¿Qué quiere decir? Tengo que hacer sellos, pero en algún lado meterle una entrecinta, donde ya la plancha no me entra en la cantidad de sellos. Es una plancha de 80, como sería la otra. Es fantástico, pero es increíble. te hago la cuenta rápida, Alejandro. Sí, Las hojitas de libertad eran de 6 sellos. claro, Un sello lo dividís por 3. y esa era la entrecinta.
y esa lo repartís después de 6 sellos, una entrecínta de 1/3 de sello, o después de 3, Pero- una entrecínta de 1/3 de sello, y después Pero de los 3. tipos fabricaban una plancha para esto. Pues la, Sí, la sí, plancha, la sí. plancha en acero dulce, la plancha en acero dulce se hacía replicando el cuño en tiras de A10 y se iban armando. Llevaba trabajo, pero lo deben haber hecho porque, bueno, increíble. Las que te mostré yo de 80 sellos están rehechas, totalmente rehechas. E Hermoso. hicieron millones de sellos. Moreno debe ser uno de los sellos más vistos, más frecuentes de la filatelía argentina. Dejo de Y compartir la esto. primera tirada tuvo 60 millones nada más. Pero deben haber hecho millones. De planchas para sellos se encargaron 20.000 primero. Y hay una duda si se encargaron 20.000 planchas más. O sea que se usaban en serio. Sí, sí, sí. Escúchame, Increíble. Alejandro, si te Hermoso. interesa, te puedo dar la cantidad de sellos que se emitieron para eso. Sí, 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 me recontra interesa. Es más, después te voy a Bueno. mandar mensaje por privado para molestarte, seguramente. No. Pasá por caja, Sí, mirá sí. lo que Henry es el que se Por casa, dedica por casa, para por mi casa. oficina. Todo es para mi oficina, nada es Pasá, personal. Vas a pasá tener que por comprar, casa. te vas a Por tener que comprar los PayPal, carnets. No por entendí PayPal. bien. No entendí bien. Me dijiste, ¿pasá por casa o pasá por caja? No, dije casá por caja de Henry Márquez que tiene PayPal. No hay ningún problema, no hay ningún problema. No vamos a arrugar, por favor. Bien. Bueno, ahí Mauricio está con la mano en alto. Primero, felicidades a Jorge y Alberto por la charla. Gracias. Teniendo en cuenta esto que acaban de decir, que se tuvieron que rehacer las planchas para las entrecintas, ¿existe una minúscula diferencia entre las estampillas que se hicieron en planchas completas y las planchas para los carnets que nos puedan ayudar a diferenciar las estampillas que vinieron de una plancha o de otra? No, No. vienen Ok. de un máster, vienen de un máster. Máster de Vienen del mismo Moreno, cuño. El mismo cuño, ok. está Y la perforación es igual también en ambas. el dentado Según es la igual. época, la misma. El dentado de Moreno, por lo menos, está hecho por la máquina y siempre es el mismo. Ah, Por Y la el, Gebel. y el República también, que era para peine simple con la misma máquina, en 2 1/4 o en 11,5. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y Gebel tiene todavía impresoras. Después se dedicó a impresoras multicolor offset. Si ustedes entran en internet, Goebel, van a encontrar las impresoras modernas que tiene. Estas son de las primeras. Hay un grupo de filatelia que estudia los impresos de máquina Gebel con impresiones en Dinamarca y en otros lados. Y todas en la serie de próceres y riquezas, todas se hicieron en esa máquina rotativa, no hay una que haya sido hecha en otra máquina. Toda la emisión es rotativa. Los tipografiados nada Los más, que son tipografiados. 6 modelos de sellos. Ok. 6 modelos. De los ensayos que yo mostré, que en el dorso dice papel muestra, esas pruebas, no ensayos, esas pruebas están en papeles no tipografiados. El medio centavo no está en papel tipografiado. Hay solo 6 sellos que se hicieron en papel tipografiado. Y los que se hicieron en papel tipografiado, todos se hicieron en Gebel. Ok. Una cosa que yo conozco, pero no la podía relacionar bien es, hay estampillas aquí de Estados Unidos, los Franklin estos, que se imprimieron en rotativas y en la otra máquina. No es el mismo cuño, sino que a la hora de ponerlo en la rotativa, el de rotativa es un poquito más largo por lo mismo de que es el círculo. Esas diferencias no existen en las de Argentina, no en los próceres y riquezas, nada de eso. Sí, Sí. sí, Jorge descubrió una diferencia en el 10 centavos Okay. Rivadavia marrón, porque también está en rojo, donde había distintos tamaños del sello. Y mi idea es que es eso, algunos en rotativo y otros en impresiones planas. Okay. Mira, Henry, tal es así que del sello que estamos hablando, que habló el doctor, hay de tipografía plana, tipografiados, que son
cuando arman un carné mal, digamos, también utilizaron los bordes de hoja de eso y enseguida descubres que no puede ser correspondiente a la época. Lo mismo que expliqué en San Martín cuando se llenan los carnets con planchas que no corresponden, ¿sí? Pero, por ejemplo, conseguir una plancha original de Libertad Sentada, yo tuve de eso, por ejemplo, trozos de plancha del 5 centavos, pero nunca tuve con entrecintas, las que dice Alejandro, ¿no? Pero no tuve en el 15 centavos. Ok. Fascinante, gracias. ¿Sabés qué pasa? Libertad con Escudo es una serie que recién ahora Alejandro está estudiando, pero como pasa con todo lo que siempre hablamos, no, ya está todo estudiado en todo, ¿no? En Kit, American Bar, Rivadavia, no, todo eso está estudiado, está todo en los catálogos, etc. Y no es así. Es decir, tenemos que entender que es mucho más fácil utilizar un catálogo y lo que está escrito y no ir más allá. La investigación personal, que hoy día acá está Andy, que es un gran propulsor de eso, dentro del juzgamiento, en las exposiciones, creo que es muy importante. Hay que darle, porque no es solo el conocimiento, como recién dijo Arnaldo, no porque yo leí esto, leí lo otro, no. Es la investigación personal, porque él no revisó todo lo que son los archivos. Ve algunas cosas que están publicadas. Entonces, hay que recorrer mucho. Acá tenemos otro gran investigador, que es Javier Morillas, que se va, como yo, a la Dirección General del Correo, que se va al Boletín Oficial de la República Argentina, Miguel Ravignani también. Yo creo que aquí en Argentina, por suerte, hay un grupo de gente más joven que yo, pero que ha seguido ese camino de la gran investigación. Si no, es conocimiento. Y a veces cuando hay una jura FIP, la gente dice, no, pero yo conozco. Sí, te menciona que conocen el catálogo tal, el catálogo Naiche. En toda Argentina vas a ver catálogo Naiche, pero no es una Biblia donde está todo. Gracias. Alejandro, yo entiendo la sugerencia tuya, pero no se puede afirmar de esa forma que no se puede. Para eso hay que leer mucho de técnicas de impresión, que te recomiendo que leas mucho. No dije que no se puede, me asombró. No, pero te recomiendo que leas todo lo que es técnicas de impresión, donde el doctor ha hecho unos estudios mucho más profundos que yo y mucho más certeros, donde vas a ver cómo cambia todo el espectro. Por eso mismo acá está Pablo Rein, que es nuestro mejor coleccionista de clásicos, pero sigo insistiendo, lo mismo que a Norberto. Siempre hay cosas para descubrir, no es que está todo descubierto, las piezas, no, hay montones de cosas. Yo creo que en Rivadavia todavía no se empezó. Me dicen, no, estudió Marco del Pon, estudió tal. No, en Rivadavia todavía no hay un estudio profundo de los Rivadavia. Ni decir en American Band, ¿no? Ni en Kit. Reporte de plancha, etcétera, pero todavía no hay un estudio que se puede seguir. Entonces, en estas emisiones un poco más modernas, quizás sea más fácil conseguir material que en una emisión clásica para todo ese tipo de estudios. Fíjense que un dato que llegó a esto, y hace muchos años, con el historiador José Ramón Merlo, que es el que nos metió en todo este tema a nosotros. Para que tengan una idea, se revisaban 50.000 paquetes de sellos. De donde empezó a darse cuenta que había tipografiado en este papel, que había tipografiado en el otro, que esto fue en los años 30, se buscó en cartas. Es decir, es un estudio muy profundo para llegar a eso. Y sobre todo no olvidarte que la historia postal también es parte de lo tradicional, ¿no?
y ahí se encuentran muchísimas novedades también. Gracias. Y eso me hace acordar una anécdota. Alguna vez escuché el feedback de un jurado en una exposición que no era en Latinoamérica y decía, esto ya está muy estudiado, y esa colección, me acuerdo que te había descubierto algo similar a lo que tú has encontrado, Jorge, era una cosa que ya todo el mundo asumía que era 100% estudiado, pero este exhibidor encontró una cosa nueva. Y yo creo que eso es más difícil que empezar con una serie que nadie ha estudiado porque todo va a ser nuevo, pero buscar ese es como la aguja en el pajar, pues, ¿no? Una cosa de ese tipo. Sí, pero se abre mucho el panorama. Así es. Ahí Norberto está levantando la mano, no sé por qué. Adelante. Gracias. Primero felicitar a Jorge y a Alberto por su excelente demostración. Y quería aclarar una cosa. En la emisión kit que el correo le ordenó de que todas las planchas de impresión llevaran una entrecinta. Y eso no era para armar carnet, sino que tenía un sentido. Había telegramas con respuesta paga en la que al destinatario se le entregaba el mensaje con un sello de 10 centavos o de 40 centavos, y esa entrecinta se usaba como charnela, como una bisagra que usamos nosotros para pegar el sello. Eso era para que pudiera su respuesta paga. Y en segundo término, me hago una pregunta. ¿Por qué correos tan exitosos como los de Inglaterra y Alemania persisten hoy con su carnet? Y es algo extraordinario. Yo coleccioné Inglaterra y tiene una colección de carnet, tiene catálogos de los carnet que es fantástico. Y ellos arman en los carnet cosas que no hay en las planchas, como por ejemplo un cuadrito con el sello, con los sellos de 4 colores, los sellos distintos de 4 colores. Y eso es la única forma de tenerlo, es comprando el carnet. Y es un estímulo para la filatelia también, y para el correo que los vende. Por eso Sí. me hago la pregunta, un correo tan adelantado, que no sé si fue el segundo o el cuarto, en preparar esta presentación de carnet, y que después no la siguió utilizando. No, Alemania también, acá Andy puede hablar bien de los carnets de Alemania que conoce profundamente, ¿no? Alemania sigue haciendo carnets. Además ha tenido muy tempranamente, más tardío que nosotros, pero ha tenido muy tempranamente, y son muy buscados. Y además con publicidad al lado de los sellos, que son lindísimos. Sí, yo vi una colección en una exposición FIP, FIP no, era FEPA en Londres, y 8 marcos de esos carnets que era una cosa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Totalmente. Esperemos que se junten ahora coleccionistas de carnet, porque también hay modernos de carnet que se pueden estudiar también, y hay muchas variedades en eso también, ¿eh? Muchísimas variedades. Evidentemente coleccionar los de Labradores, San Martínez y República, la verdad que podemos estimular mucho, pero ¿quién lo va a encontrar? No, tenemos... es lo que yo te digo, estimular en lo moderno. Eso sí. Por ejemplo, en los últimos años, yo tengo también una colección bastante amplia de los carnets modernos, y hay muchísimas variedades de cierre, de papeles, realmente hay cosas, no solo las que están en el catálogo, hay cosas muy interesantes también. La filatelia moderna es divertida también. Sí,
Es filatelia. Bueno. Y la historia postal moderna va a ser la rareza del futuro, ¿no? Porque ¿quién manda cartas hoy legítimamente? Bueno, a nosotros nos llamó la atención cuando estuvimos ahora en la exposición de Suiza, la cantidad de carteros que había con motitos eléctricas, no a bicicleta como vimos acá, con motitos repartiendo correspondencia por todos lados. Nos llamó muchísimo la atención. Y la venta de sobrecitos, estampillas, máquina expendedora, que es otro tema que también es muy lindo para hablar, ¿no? En la Argentina hubo máquinas expendedoras pioneras también, que las estamos buscando. Ahora justamente hemos pedido que la institución que la tiene, que es el ENACOM, a ver si la podemos recuperar para verla. Pero ese es un capítulo muy, muy interesante y acá se dejó de hacer, pero en cualquier desde cualquier lugar de Europa puedes comprar estampillas en máquinas expendedoras, ¿no? Son todos temas que se pueden investigar, se pueden hacer, sea de Argentina o de otro país, ¿no? Yo no sé cómo es en el resto de América. En Estados Unidos sigue siendo el tema. En cualquier oficina hay expendedoras de roller, así, ¿no? ¿Sí? Son como, ahora las que se ven son como las máquinas esas que te venden tu gaseosa, pones tu monedita, te bajan ahí y todo eso. Sí, tal cual. Sí, así eran todos. Sí, no hace mucho, yo recuerdo, bueno, ya hace como 20 años, atrás de mi oficina yo tenía mi buzón postal, y en esa oficina, como en varias del centro de San Francisco, todavía habían las máquinas que uno le ponía 3 monedas y te sacaba individualmente de los coils, pues, ¿no? Esas ya no se ven ahora venden el paquete entero, pero esas las he llegado a ver. Vamos a volver a mandar cartas gracias a los hackeadores de WhatsApp y computadoras. Están motivando a regresar a lo básico, ¿no? Claro, hay que volver a las bases. Ahora ¿Cómo nos Pablo Rey, escribimos, en la Alberto? próxima exposición, les van a mostrar que están las máquinas expendedoras de Rivadavia, que él no tiene ningún sello clásico de máquina expendedora. Va a ser la sorpresa. Mirá cómo se lava las manos Alejandro. Bueno. ¿Otras preguntas? Gracias, Norberto, por tu comentario y lo que dijiste de Kit es interesante. Yo mostré un cuadrito. Por eso. Sí. Por eso no es nada raro eso. Bueno. ¿Alguna pregunta o comentario adicional por ahí? No veo a nadie más. Bueno, Jorge y Alberto, muchísimas gracias. Por lo menos yo aprendí muchísimo esta noche con la parte esta de carnet. Fantástico. Dulces sueños. Felicitaciones ahí, Jorge y Alberto. Felicitaciones también. Muy interesante. Muy bueno. Y el día